Buenas, en esta presentación vamos a hablar sobre nuestro lenguaje llamado Monche++, diseñado por mi persona, Pablo Arias, y por José Ricardo Cardona, Francisco Monge Ortiz, Deiner Navarro y Erika Astorga. La temática de Monche++ está directamente relacionada con la comida y la cocina. La idea es que los nombres de las funciones e identificadores del lenguaje sean juegos de palabras relacionados con la acción de cocinar, que es algo cotidiano para nosotros. El objetivo detrás de esta temática es demostrar que la programación no tiene por qué limitarse a contextos puramente técnicos o informáticos, sino que también se puede adaptar creativamente a cualquier ámbito e interés personal. Con respecto a la gramática, primero podemos hablar sobre las variables, que es importante mencionar que Moncha++ es un lenguaje fuertemente tipado, el cual cuenta con cuatro tipos de variables, las cuales son sopa de letras, que serían las cadenas de caracteres o string, mentita, que sería un entero, bollito, que sería un booleano, y gaseosa, que sería un flotante. Un ejemplo de cómo se vería esto lo podemos ver en la parte de abajo del slide, que sería mentita, resultado es igual a cero. Con respecto a los alcances de las variables, para definir el alcance de las variables en Moncha++, se puede utilizar la palabra supermercado para definir esa variable como variable global. Un ejemplo de esto lo podemos ver en la parte de abajo del slide, que sería supermercado, luego mentita, que sería el tipo de variable, luego resultado, que sería el identificador, y luego eso se estaría definiendo o igualando con cero. Básicamente se eligió esta palabra haciendo referencia a que en un supermercado es el lugar donde cualquier persona puede acceder a él e ir a comprar algún ingrediente o alimento. Eh, con respecto a las funciones tienen la siguiente estructura, que sería primero receta, luego el nombre de la función o de la receta, el identificador, luego igual, mayor que, y entre paréntesis irían los parámetros, que igual en los parámetros habría que indicar el tipo de la variable, ¿verdad? Y posterior a esto se utilizan las palabras inicio receta, fin receta y esos mayor que y menor que para indicar básicamente dónde termina, dónde inicia y dónde termina la función. Y adentro de esto sería el código. En este básicamente se relacionó una función con una receta, ya que se pueden ver como una serie de pasos o instrucciones que se deben de seguir para realizar una tarea o un proceso en específico. En cuanto a las bifurcaciones, que son básicamente las estructuras para tomar decisiones, tenemos el ifrito y la condición adentro de los paréntesis. Luego iría el código entre los corchetes, el elixir en caso de que se quiera definir un else a la condición o a la estructura de bifurcación, y luego otra vez entre corchetes el código que se ejecutaría en caso de entrar en ese else, ¿verdad? Como lo podemos ver a la derecha, ifrito sería igual a un if y elixir sería igual a un else. Se puede relacionar el if frito como con una pregunta de que si algo ya está frito o si algo ya se terminó de cocinar, haga tal cosa. Y en caso de que no se haya terminado de cocinar o no esté completamente frito, haga otra, que sería con el elixir. Con respecto a los ciclos, en este apartado lo que queríamos es que fueran diferentes al usual, por lo que la estructura o sintaxis que se utilizó sería esta, que primero se define o se escribe el código entre paréntesis, luego tres símbolos de mayor que, la palabra batidor
y entre paréntesis, luego de batidor, la condición para que se ejecute ese ciclo, ¿verdad? Esta idea básicamente nació de que la acción que realiza una batidora es dar muchas vueltas hasta que se logre una contextura deseada en la comida que se está batiendo o mezclando, ¿verdad? Lo cual se puede relacionar con un ciclo en un lenguaje de programación usual. Con respecto a los booleanos, tenemos dos, que serían trufa y falafel. Trufa es igual a true y falafel igual a false. En los comparadores es similar al caso de los booleanos, que básicamente lo que se quiso es que las palabras tuvieran como en su inicio una parte de cómo se leen los diferentes comparadores si se leyeran textualmente en una oración. O en algunos casos también se realizaron ciertas modificaciones en las palabras como para que sonaran divertidas o que existan cierta relación con la forma en que se lee el comparador, ¿verdad? Como se puede ver en mayonesa, que sería mayor que, menú, que sería menor que, mayigual, que sería un mayor o igual, menudo, que sería un menor igual, mayo chipotle, que sería un igual, y desayuno, que sería un diferente. Con respecto a los operadores lógicos, Moncha cuenta con tres operadores lógicos, los cuales serían ANDWIL, que sería un AND, ORIO, que sería un OR, y NONGET, que sería un NOT. Con respecto a los operadores matemáticos, se optó por mantener los símbolos matemáticos originales que representan las diferentes operaciones. Es decir, que se decidió que se iban a mantener los símbolos y operadores matemáticos que se suelen utilizar en muchos otros lenguajes. Por ejemplo, en la suma, el símbolo de la suma, en la resta, el símbolo de la resta, en el módulo, el símbolo de porcentaje, en la división de punto flotante, un slash, en la división entera, dos slashes, en la multiplicación, un asterisco, y en la potencia, dos asteriscos seguidos. Con respecto a los comentarios, en Moncha++ únicamente se llegó a implementar los comentarios por línea, en los cuales básicamente se utiliza el signo del dólar, ya que pensamos que los comentarios son importantes para entender cómo se hace algo o para resaltar aspectos que son importantes en un apartado en específico. Como por ejemplo, si lo relacionamos con el área de la cocina o de la comida, se podría dar el contexto en el que algún platillo en específico no lleve algún ingrediente, ya sea por solicitud de un cliente o de una persona, o también podría ser como una nota al inicio de- del código o de una receta en la que básicamente se aclare que se está cocinando el platillo de esa forma en específico, ya que se logra ahorrar dinero y tiempo. Con respecto a las funciones del ambiente estándar, es importante mencionar que estas son funciones ya predefinidas y cargadas por el mismo lenguaje para que el usuario simplemente las utilice, y algunas de estas que están implementadas en Moncha++ son Boquita, que recibe un input de usuario, empapelar, que básicamente lo que hace es imprimir un valor, azúcar, que sería un valor absoluto, rootBeer, que sería la raíz cuadrada de algún número, mondongo, que sería el número aleatorio, un número aleatorio, y ratatouille, que sería
utilizado para retornar un valor. Ok, ahora yo voy a explicar un poco acerca del componente explorador. Básicamente, el trabajo del explorador es leer el código fuente carácter por carácter y agruparlo en tokens o símbolos que tienen significado en el lenguaje. Entonces, por ejemplo, puntuaciones, palabras clave, variables, etcétera, todos se van a separar en tokens a través de expresiones regulares. Bueno, para empezar con explorador, primero es importante definir los tipos de componentes. Estos son los que se encuentran aquí. Entonces, entre ellos se encuentran algunos como comentario, operador, comparador. Entonces, los distintos símbolos que definimos dentro de la gramática o el EBNF se van a dividir en diferentes tipos aquí. ¿Cómo vamos a dividirlos en diferentes tipos? Bueno, básicamente lo que va a hacer el código es a través de expresiones regulares, se va a ir leyendo cada línea de código y se van a ir separando. Muy importante explicar que en este explorador los componentes es importante leerlos y tener definidas las expresiones regulares en orden, ya que si se tienen expresiones más generales de primeras, expresiones como estas que son más específicas nunca se van a leer. Entonces, por ejemplo, palabras clave como prender gas, apagar cocina, inicio receta, cocinar, etcétera, estas se tienen que leer primero, ya que si, por ejemplo, se leyera primero identificador, todas estas palabras que se consideran también texto, sigue estas reglas de expresión regular, pues se ingresarían como identificadores en lugar de como su tipo especial. Entonces, bueno, estos son todos los tipos de expresiones regulares que definimos y dependiendo de lo que se lea en el código, se les va a asignar un tipo específico. Ok, bueno, ¿y cuál es el resultado de estas operaciones? Bueno, al leer el código, por ejemplo, aquí se puede ver una palabra como libro de recetas, se va a definir como palabra clave, libro de recetas, y se va a volver la fila y la columna donde se encuentra. Entonces, lo que va a hacer el explorador ya de forma más práctica va a ser ir leyendo cada una de estas líneas y por cada componente lo va a ir separando. Entonces, por ejemplo, aquí libro de recetas es un componente, estos dos puntos son otro y así va a ir hasta llegar al final. Y bueno, eso sería básicamente el explorador. Muy bien, terminando la etapa del explorador, ya teniendo la lista de componentes léxicos, vamos a pasar directamente a la etapa del analizador. Aquí tenemos que tomar la lista de componentes léxicos, agarrar cada uno y así construir el árbol de sintaxis abstracta. Para entender cómo funciona el analizador, vamos a tener que revisar dos archivos diferentes. En uno va a estar toda la estructura del árbol, en la que se va a explicar cuáles son los atributos que se guardan en cada nodo, y en el otro archivo vamos a tener ya la estructura completa de la clase del analizador. Entonces vamos a empezar por el lado del árbol para ver directamente cómo va a ser la estructura de todos los elementos que lleguemos a guardar en el programa. Empezando, el árbol tiene dos clases principales, las dividimos en tipo de nodo, que esto tiene una estructura parecida a un elemento del explorador. Básicamente aquí de forma automática vamos declarando todos los tipos posibles que puedan haber de los lexemas del programa y le damos ese tipo al nodo, dependiendo del lexema que encuentre. Luego pasamos a la otra clase que viene siendo nodo árbol. Esta clase tiene cuatro atributos. Tiene tipo, que es un tipo nodo llamado esta clase anteriormente mencionada. Un contenido, que es el string, básicamente, por dar un ejemplo, si tenemos un nodo de un árbol que es un identificador y es una variable que se llama x, entonces el contenido de esta vendría siendo x. Luego tenemos un atributo de nodos, esto es básicamente la lista de todos los hijos de este nodo. Y luego un diccionario de atributos que no lo vamos a usar ahorita de momento en el analizador, sino que es para una futura etapa. Esta vendría siendo la estructura principal del árbol, pero tenemos una clase de extra que esto no es tanto que afecte directamente a la estructura del árbol, sino que va a ser una clase que va a tener todos los métodos de impresión de preorden, por ejemplo, y solo tiene un atributo que viene siendo la raíz, que es un nodo de árbol. Esta se va a tratar como el primer nodo, entonces funciona como raíz. Ahora empezando con la parte principal que viene siendo el analizador. Este está confeccionado por una clase única que se llama analizador y tiene varios atributos, empezando con errores, que esto hace una llamada directamente del import de errores. Esto es una clase que tiene para imprimir todos los tipos de errores personalizados que tenemos para que el programa se cierre una vez que encuentre algún tipo de error. Tenemos una lista de componentes, que es una lista de todos los componentes léxicos que vamos a obtener del explorador. El componente actual es un componente léxico. Básicamente este va a funcionar como el componente que se esté evaluando actualmente, entonces va a estar cambiando constantemente. Luego tenemos la posición del componente, que es un número entero que básicamente va a funcionar como el índice dentro de la lista de los componentes léxicos. Y el último atributo, que se llama ASA, va a ser la estructura del árbol de sintaxis abstracta. Entonces ahora vamos a ver cómo tenemos estructurado el proceso de analizar los componentes léxicos y cómo obtenemos el árbol.
Entonces, empezamos con la llamada de la función analizar y luego esta va a llamar directamente para empezar todo el proceso el analizar programa. Acá se podría ver fácilmente, todo esto lo tenemos estructurado de forma muy similar al BNF, entonces por eso empezamos analizando el programa. Entonces aquí, lo primero que vamos a verificar es que exista libro recetas y dos puntos, ya que nuestro programa lo primero que tiene es todas las listas de las funciones, que vendría siendo libro de recetas. Mientras que se están analizando todas las funciones, vamos a estar dentro de un while en el que se verifica que se encuentre un componente léxico que tenga el texto de receta. Receta funciona muy similar al def de Python, básicamente es lo que declara que es una función, ya que en nuestro lenguaje las funciones son recetas. Entonces aquí se va a mantener en un while en el que va a buscar todas las recetas que estén definidas antes de pasar a la siguiente parte, que vendría siendo el main, en la que vamos a verificar que esté iniciado por cocinar y seguido de dos puntos. Como la cocina o cocinar funciona como el main en nuestro programa, entonces después de verificar que estos dos componentes existan, vamos a ir a analizar el main. Entonces, para no alargar más la conversación, empezando con la parte de cómo se analizan las funciones, empezamos verificando que exista la palabra receta, luego analizamos el identificador, este sí lo guardamos como un nodo, ya que esa es la parte que nos importa, y luego verificamos que esté seguido de una flecha y un paréntesis. Hay que notar que se hace una verificación de que si el siguiente componente después de la apertura del paréntesis no es un paréntesis cerrado, significa que adentro hay parámetros. Entonces se va a ir a buscar analizar esos parámetros. Si no, si llega a ser una función que no ocupa parámetros, entonces se va a encontrar directamente el siguiente paréntesis y ahora se va a verificar que se encuentre inicio receta dentro de esta estructura de flechas, que es como la parte inicial. Luego se analiza todo el bloque de instrucciones y por último se analiza lo mismo de la estructura anterior, solo que adentro deberá decir fin receta. Hablando un poco sobre cómo analizamos los parámetros, ya que este proceso es un poquitito peculiar, aquí no guardamos todos los parámetros directamente como hijos de la función, sino que lo que hacemos es que guardamos un nodo de parámetros y este nodo de parámetro va a tener como sus hijos a todos los parámetros que se le asignan a la función. Esto para tenerlo todo un poco más ordenado y para hacer el proceso de analizar estos nodos un poco más fácil en las futuras etapas de la compilación. Entonces, para guardar cada parámetro por separado como hijo del nodo parámetros, lo que estamos haciendo es verificar que el componente léxico venga siendo algún tipo de variable, como sopa de letras, mentita, bollito, gaseosa, buffet, básicamente declarando el tipo del parámetro. Y luego de verificar eso, vamos a buscar un identificador, que va a ser el nombre con el que se identifique la variable del parámetro. Devolviéndonos a la parte de analizar el main, la particularidad que podría tener esto en diferencia a otros lenguajes de programación es que en esto tenemos que verificar que existe un texto que diga prender gas entre estas estructuras de flechas y que termine con apagar cocina dentro de la misma estructura. Esto va a marcar como cuál es el inicio y el final de todos los bloques de instrucciones que haya para el main. Y por último, viene siendo el analizar el comando. Este analizar comando se llama cuando se está analizando el bloque. Básicamente, con la estructura de BNF que vimos hace un rato, estamos diciendo que un bloque puede tener varios comandos. Entonces, se busca primero que hayan estructuras válidas de las que se puedan conformar un comando. Y luego, en analizar comando, verificamos qué clase de instrucción se le está dando, que puede ser una asignación de una variable nueva, puede ser la reasignación de un valor de una variable ya existente, puede ser un llamado a una función, podríamos estar declarando una lista, podríamos estar declarando una bifurcación o podríamos estar haciendo el proceso de batidor, que es lo que funciona como un for o un while. Y por último, la última posibilidad que podría haber de comando es que estemos haciendo un ratatouille, que básicamente es un return. Entonces, lo que queda saber es cómo estamos construyendo el árbol. Entonces, a lo largo del código que hemos presentado, se puede notar que se están creando listas constantemente llamadas nodos nuevos. Esta lista de nodos nuevos va a ser el atributo del nodo que estamos retornando. Entonces, para mostrar un ejemplo más claro, volvemos a la parte del código del main y podemos ver que al final se está retornando un nodo de tipo main, donde el atributo de nodos, que son todos los hijos, va a ser la lista de nodos nuevos que hemos creado. Entonces, conforme vayamos bajando por la lista de componentes léxicos, vamos a ir creando nuevas listas para los nodos que vayan a tener múltiples hijos y los vamos retornando de forma de que todo quede estructurado como un árbol de sintaxis abstracta. Entonces, ya una vez construido el árbol, al final obtenemos este tipo de resultado, donde se puede notar cómo van bajando los niveles del árbol dependiendo del nivel de indentación que tenga el elemento. Para continuar con lo que es la etapa del verificador, pues básicamente el verificador de Moncha más cumple con lo que son los objetivos de crear y utilizar lo que es la tabla de símbolos, asignar pues por medio de lo que es inferencia los tipos de datos de variables o funciones y reportar los distintos tipos de error. En general, pues el verificador está implementado utilizando lo que es la técnica de descenso recursivo, pues esta sirve para recurrir el asa que se obtuvo en la etapa del analizador.
Y en general el proceso que sigue pues el verificador es recorrer el árbol hasta llegar a las hojas, y una vez que se llegan las hojas usualmente cuentan con lo que es un tipo de dato ya definido. Entonces esas hojas con el tipo de dato ya definido, una vez llegamos a ese punto, se devuelven el árbol y los nodos padres se le asignan el tipo de lo que es el nodo hijo. Eso es lo que sería la sección de inferencia tipos. En unos casos como más complejos, que puede ser que un nodo tenga varios hijos, como por ejemplo en el caso de una operación, se aplicaría un proceso extra que es la verificación de tipos, en la cual se verifica que los nodos hijos tengan tipos de datos compatibles. Por ejemplo, una mentita más una mentita sería un tipo de dato compatible, en los cuales ya se verificó que los tipos son corresponden, y ya ahora sí se le pasa al nodo padre el tipo de dato de los nodos hijos. Otro proceso pues es la implementación de lo que es la tabla de símbolos, que pues en esa tabla de símbolos es donde se guardan lo que son todos los identificadores de variables o funciones, y pues gracias a esta y a lo que sería el alcance se puede saber si se pueden acceder a ellas o no. En lo que es la parte de los errores reportados por el verificador, tenemos dos tipos principales, que son cuando se está utilizando una variable que no fue declarada y cuando se está asignando tipos distintos, que es la parte de la verificación de tipos. Que por ejemplo, si usted está creando una variable tipo mentita, no le puede asignar una sopa de letras, por ejemplo. Ok, de acuerdo con la etapa del generador de código, esta es la etapa final, ¿verdad? Del compilador. Realmente aquí, bueno, con el contexto y lo que estamos haciendo en este curso, este proyecto, lo que se está realizando muy bien es un transpilador. Lo que se realiza en esta etapa es un proceso de pasar todos los elementos que encontramos en nuestro lenguaje de Monche++ que se encuentran metidos dentro del árbol de sintaxis abstracta, los pasamos a código Python. Entonces, básicamente el proceso, el recorrido que se hace sobre el ASA es el mismo que se hace con el verificador, que vamos bajando en el árbol y después se vuelve a, a devolver y va subiendo. Aquí la diferencia es que vamos por cada una de esas mismas funciones, que son los nodos, por ejemplo, el nodo programa, nodo main, eh, el nodo de lista de funciones, función definida. De acuerdo a como nosotros definimos ese ASA, lo que vamos agregando son plantillas de Python, porque lo queremos es traducirlo a Python. Entonces, por ejemplo, si estamos con el nodo de función definida, a ese nodo de función definida, cuando se ubica ahí, le vamos a agregar una plantilla de Python, esa función, que va a tener el def, y entre llaves va a contener el nombre de la función, los parámetros que está diciendo y todo el bloque. Entonces, todo eso lo va a ir tomando de nuestro lenguaje de Monche++, que ya estaba metido en el ASA, y lo va a ir incorporando. Lo mismo se va haciendo para el main, para los comandos, los bloques, cada uno de los nodos en los que se requiere utilizar una plantilla para ir traduciendo a Python. Básicamente el proceso es lo mismo, se utiliza un ejemplo, perdón, un código fuente de Monche++, pasa por todos los procesos del explorador, el analizador, el verificador y el generador bueno, eso se mete se incluye en el árbol de sintaxis abstracta, y una vez se ejecuta el generador de código, ahora sí tenemos nuestro código en Python. Se puede ver aquí en los resultados de generador de código. A la izquierda tenemos nuestro lenguaje de Moncha++, que lo que está pasando es de un bueno binario a decimal. Y a la derecha tenemos ya nuestro código traducido, ese mismo código traducido a Python. Entonces, básicamente eso sería el generador de código en un contexto de un transpilador. Ahora, para continuar con algo ya general del proyecto, que son los puntos débiles y fuertes, las debilidades y fortalezas de nuestro lenguaje como tal, el proyecto en general. Primera debilidad que encontramos fue que no hay un manejo de listas, que es algo muy importante en cualquier lenguaje. Las palabras confusas, porque, bueno, como estamos tratando una temática, una metáfora de comidas, de cocina, todas sus palabras reservadas van dirigidas a comidas o utensilios que se usan en la cocina. Por ejemplo, un ciclo se llama batidor. Entonces, esto nos lleva a la siguiente debilidad, que es la poca usabilidad.
realmente es muy poco probable que un usuario se sienta cómodo utilizando todo ese tipo de palabras reservadas porque son poco memorables, entonces le puede costar mucho no solo su línea de aprendizaje al inicio, sino en general, siempre le va a costar por la poca memorabilidad que tiene este lenguaje. No es anarquista, entonces obliga al usuario a seguir las reglas y da mucha hambre cuando uno está, ya sea creando el compilador y sobre todo un usuario puede darle mucha hambre. Fortalezas es que es chistoso, es cierto que tiene sus partes graciosas, pero todas las palabras reservadas. Es organizado, divide funciones y main por aparte, es decir, nosotros tenemos un bloque donde tenemos nuestro libro de recetas, ahí es donde hacemos todas nuestras funciones definidas, y por aparte tenemos un bloque que es la cocina, donde se encontraría el main. Entonces todo está por aparte. Fue muy útil también. Otra fortaleza es que es muy útil para aprender realmente cómo funciona un compilador. Eso es una fortaleza más como el desarrollo del compilador, no tanto del lenguaje. Y es eso que nos permitió tener una visión general y también profunda de cómo funciona un compilador y también cómo llega a funcionar también un transpilador. Y la última fortaleza es que se puede correr una carrera de caracoles, que es lo más importante para cualquier lenguaje. Como lecciones aprendidas, tenemos la importancia, bueno, estas son como tres lecciones aprendidas en general que escogimos, tres lecciones aprendidas grupales sobre todo el proyecto, no solo sobre una etapa, sino todo el proyecto en general. La importancia de escoger nombres significativos, esto lo estaba diciendo anteriormente en el parte de debilidades de este lenguaje, porque esos nombres significativos nos dan realmente al usuario un entendimiento de cómo funciona y el propósito de lo que uno realmente está construyendo. Entonces, cuando se utilizan palabras que no tienen nada que ver una con las otras, pues sí es muy complicado para un usuario estar desarrollando software de acuerdo a eso. También tenemos como otra lección aprendida la importancia de un buen trabajo en equipo, no solo por lo obvio de que hay apoyo entre todos y si a alguna persona se le dificulta alguna parte puede acudir a un compañero y eso de que un compañero con sus fortalezas puede suplir las debilidades de otro y viceversa. No solo por esa parte obvia, sino también desde el punto de las perspectivas. Cuando uno desarrolla software de manera individual solo tiene una visión y una perspectiva que es la propia. Sin embargo, cuando se trabaja en equipo hay diferentes puntos de vista, diferentes formas de ver las cosas, diferentes soluciones. Entonces enriquece mucho el proceso de desarrollar software porque si yo es probablemente que tenga la solución a un problema y la desarrolle, un compañero puede ser que tenga otra solución y que sea más óptima, eficiente o mejor en muchos otros aspectos. Entonces eso puede enriquecer bastante el proceso de desarrollar software. Y por último, también como lección aprendida tenemos el valor de realmente llegar a entender cómo funciona un compilador por detrás. Ninguno del grupo se hubiera imaginado que todo esto llevaba un compilador. Realmente teníamos una visión muy, muy, muy general, muy por encima de qué era un compilador, pero no nos imaginábamos todo el proceso, la importancia del EBNF. Todos en algún momento no lo encontrábamos, inclusive cuando lo hicimos, cuál realmente va a ser la necesidad. Pensábamos que todo iba a quedar en solo hacer el EBNF, pero fue muy importante en todas las etapas, porque constantemente nos devolvíamos a ver cómo teníamos el EBNF y arrancábamos a partir de ahí. También la importancia de realizar diagramas, sobre todo en la parte del ASA. Eso nos dio bastante claridad en qué nodo estamos, qué ocupamos hacer, qué ocurre en tal caso. Entonces nos dio mucha claridad de cómo funciona un compilador por detrás y todo lo que requiere. Y pues eso sería en general nuestro proyecto. Muchísimas gracias.